que empezar a decir, por ejemplo, que primero hay que humanizar los conocimientos. Y en latín se llamaba eso, hay que hacer unas humanidades litere, es decir, letras más humanas. Segundo lugar, si esto es así, ¿por qué no decir, no hablar de un homo divinus, un hombre divino y un deus humanus? Vamos a cambiar los términos. Vamos a humanizar a Dios y vamos a divinizar al hombre. Entonces, la Edad Media, el Renacimiento, significa, en toda la extensión de la palabra, un cambio de mentalidad, una metanoia, que decían los griegos, de tal naturaleza que es de lo que estamos incluso todavía viviendo. Pues bien, el Renacimiento, la imprenta, esta nueva revolución que nace de una frase latina que hay en la Biblia: si no volvierais a nacer, dice el Evangelio, no entraréis en el reino de los cielos. Pues bien, el Renacimiento deja sin oficio a una cantidad de gente que vivía copiando, que vivía haciendo las letras sociales bonitas de todos los tratados que se leían. Saca el saber de un pequeño grupo de gente que eran los que estaban fundamentalmente en los monasterios, divulga los conocimientos, y no es raro que un señor más adelante, como Francis Bacon, dijera que la mayor fuerza que había y que iba a haber en el mundo era el conocimiento. De manera que conocimiento se lía inmediatamente con esta palabra, aletheia griega. Es decir, hay un descubrimiento, y todo descubrimiento, desde el punto de vista del conocimiento, no es gratuito. Esto cambia la cultura. Porque ¿qué es la cultura al final? La cultura no es otra cosa que el intercambio de significados que en una sociedad tenemos sobre diversos aspectos. Por ejemplo, el problema de Dios. Por ejemplo, el problema de la verdad. Ahora mismo, en el famoso reactor que hay entre Ginebra y Francia, se está buscando o esperando eso que han llamado la prensa la partícula de Dios. La partícula de Dios es el bosón Higgs que determinaría por fin el origen de la materia. 150 años atrás, un señor llamado Hegel dijo un día una cosa tan terrible como esta. ¿Qué va a pasar? El día en que la sustancia se convierta en sujeto. ¿Sí? Filosóficamente, eso tenía una explicación que dio origen a otras cosas, pero donde se aplicó fue fundamentalmente en la masa. La masa entra en la historia convertida en un sujeto. De manera que digan ustedes ahora, ¿qué régimen, qué sistema de autoridad, qué sistema de pensamiento se puede mantener sin contar con la masa? De modo que la masa tiene ahora conciencia, tiene ahora deberes, tiene ahora obligaciones, y por eso estamos en un mundo que nació sobre la publicidad. Recuerden que la publicidad es el eslogan más importante. El buen paño en el arca se vende, o sea, se vende el arca, pero el paño todavía no lo hemos visto. De manera que todo esto está llevando a un cambio de actitudes en la cultura, en el reparto, en la forma como, en cierto modo, estamos interpretándose en las sociedades contemporáneas los significados que estamos, por eso digo, frente a otras revoluciones. Pero limitemos la cosa un poco más hacia la universidad. Cuando le dieron, y volviendo a esta época en que yo estaba en París, el premio Nobel a Albert Camus. Albert Camus, en la respuesta, ya en Suecia, en Oslo, hizo mención a dos personas que le habían llevado donde él estaba. A su madre y a un tal Monsieur Germain, que había sido el maestro de escuela en Oran, una ciudad al norte de África, donde él había nacido. Él era hijo de un algerino y la madre una española,
honestamente, y resulta que él describió después, en La Peste, probablemente una de las grandes novelas de la humanidad, en qué ciudad había nacido. Él decía, para saber cómo es una ciudad, hay que saber cómo se vive, cómo se ama y cómo se muere en ella. Estas tres cosas se hacen unir frenéticamente. Y Orán es una ciudad neutra, porque en ella no hay ni árboles ni palomas. Usted se puede imaginar una ciudad con vida que no tenga el aleteo de las palomas en la tarde y el rumor con la brisa de las arboledas. Bueno, eso es Orán. El maestro Germán se sintió a veces ser agradecido, ya estuvo aquí, y le respondió con una carta pública. Y en esa carta pública dijo una frase que era impresionante. Le dice, mi vocación y mi esfuerzo durante todo el tiempo que he estado al frente de alumnos es que lo más sagrado que hay en un alumno he tratado de que lo entienda, que es el derecho a buscar la verdad. Pero la manera de llegar a la verdad, la manera de que la cultura funcione o no funcione, está en relación directa con un mecanismo que los filósofos llamamos el mecanismo de la transacción. Es bien complicado, porque ahí se meten gentes como Popper, etcétera, y otra serie de gentes. Yo voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Un buen día, un filósofo inglés llamado Russell fue a un pueblo de Estados Unidos y en una barbería vio un letrero muy curioso. El letrero decía, yo solo afeito a la gente que no se afeita a sí misma. Bueno, muy bien, es lo que tenía que hacer un barbero, porque si yo me afeito en mi casa, ¿por qué tengo que ir al barbero? Bueno, eran los tiempos en que uno iba al fin de semana a afeitar. Yo todavía conocí esa época en España, porque había las maquinillas y todo eso de ahora. Entonces el señor Russell se plantea una cosa, que aquí hay una contradicción. Porque ¿quién afeita? Entonces al barbero. Hay dos grupos, los que se afeitan a sí mismos y los que no se afeitan a sí mismos. Si el barbero no se afeita a sí mismo, nadie lo puede afeitar, porque el único que afeita en el pueblo es el barbero y viceversa. Y si al contrario se afeita a sí mismo, entra en la contradicción, porque no está diciendo que aquí solo se afeitan los que no se afeitan a sí mismos. Bueno, ahí empieza la teoría de la transacción. Es decir, una cosa tan simple, un asunto tan sencillo como este tema de la publicidad, es lo que da el famoso anacoreta, la contradicción en los términos, lo que llamaban los escolásticos la contradicción en términos. Bueno, pues estamos llenos de contradicciones en términos. ¿Qué tiene que hacer la cultura? ¿Qué tiene que hacer el hombre que pasa por la universidad? Bueno, evidentemente, mire, el conocimiento tiene dos vertientes. Entender una cosa y comprenderla. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Supóngase que en este momento yo voy por la autopista y veo un accidente. Bueno, no es nada mío, no pasa nada, yo sí. ¿No? Cuando veo después al día siguiente, el hombre iba borracho. Y otra vez, esta es la explicación. El hombre iba borracho y se pegó el portazo ahí contra la gente. Pero ¿qué hubiera pasado si ese señor es un hombre? Entonces, mi modo de entender ese suceso hubiera sido diferente. Porque ya le diría yo a una enfermera, ya te diría yo que Luis bebía demasiado. Un día iba a pasar. Entonces, una cosa es entender y explicar algo, y otra cosa es comprender algo que me afecta.